Los partidos de la oposición no entienden cómo Pedro Sánchez es capaz de darle aire a Nicolás Maduro y no reconocer de manera inmediata a Juan Guaidó como nuevo presidente legítimo de Venezuela. ¿Por qué? Se preguntan, ha preferido optar por ese ultimátum de 8 días. Bien, es verdad que la Unión Europea está esperando a ver lo que hace España. Históricamente se le concede a ese socio prioritario en su relación con Iberoamérica saber cuál es la postura que deben mantener. Pero en todo el mundo están bastante sorprendidos de que el camino elegido haya sido estos 8 días de ultimátum, porque ¿qué pasará si pasado el periodo correspondiente Nicolás Maduro no convoca las elecciones que se le están exigiendo? En fin, el caso es que estamos todos muy pendientes de Venezuela. Ya saben que aquí en los últimos días estamos hablando con diversos venezolanos que abandonaron el país por cuestiones políticas, lógicamente. Hoy hablaremos con Guillermo Dávila, uno de los más famosos actores de Venevisión, que ya en 2014 abandonó el país para ubicarse en Miami. Él nos contará cómo está viviendo la situación que se vive en su país. Mientras tanto, aquí en España nos ocupamos de la crisis política de partidos como Podemos, que, como saben, después de la marcha de Íñigo Errejón no se sabe bien qué es lo que van a hacer en Madrid. En principio se dijo que competirían contra su propio ex amigo Errejón presentando una nueva candidatura, pero esta misma mañana parecía ser que Irene Montero reculaba y a estas alturas no sabemos si prefiere optar por una gran plataforma de la izquierda y tenderle la mano al que ese que ya consideraban ex amigo. Y mientras tanto, las encuestas van consolidando el famoso tridente de PP, Ciudadanos y Vox al estilo de las andaluzas, y en todas las encuestas parece que empiezan a dar la posibilidad de que en caso de unas eventuales generales pudiera reproducirse ese esquema. Nos ocuparemos también de esas encuestas y, por supuesto, un día más le echaremos un vistazo al conflicto de los taxistas con las VTC, que por 8º día en Madrid están generando todo tipo de caos. Asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, o si lo prefieren, nos pueden seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Para ello, bien simple, cuentan con 2 direcciones, tanto tv.eldistrito.es como distritotv.es. Nos pueden encontrar también en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, en @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, y si lo desean pueden enviarnos todas sus opiniones y comentarios a través del WhatsApp con el teléfono 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Han tenido algún problemilla de carácter económico que les supone estar necesitados de financiación? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleo y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcala.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los diversos asuntos de la actualidad, hoy en la mesa de Los Intocables nos acompaña Javier García Isaac. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Iván Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí en esta Gracias por acompañarnos. Javier Galve, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos. Y Alberto Sotillos, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad es que estamos todos pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela y sorprendidos ante la actitud del gobierno de nuestro propio país. Todos los partidos de la oposición se preguntan por qué Pedro Sánchez no ha optado por reconocer directamente a Juan Guaidó y marcar así un poco la tendencia que debería haber seguido la Unión Europea cuando las grandes potencias del mundo lo están haciendo. Hoy mismo Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, le echaba en cara a Pedro Sánchez que esté legitimando con su postura a un dictador como Maduro y se ha preguntado que cómo es posible que le esté dando ese margen de 8 días para forzarle a convocar unas elecciones que él mismo no ha convocado. En Venezuela ha habido 6.000 ejecuciones, ha habido 300 torturas documentadas, hay 300 presos políticos, ha habido millones de desplazados y exiliados. ¿Esto requiere de 8 días para explicar?
O sea, Pedro Sánchez, que tanto se mete con dictadores muertos, a un dictador vivo que está masacrando a la población, 25 asesinatos ya en lo que va de semana, ¿le da 8 días para qué? Pero ¿cómo es posible que España, cómo es posible que no lidere la acción de la Unión Europea? ¿Por qué? Porque se debe a los de Podemos. Oh, ¿pero qué diálogo? Si están masacrando a la población y Pedro Sánchez sigue contemporizando con el tirano, hay que darles donde les duele. ¿Dónde les duele? A cortar sus cuentas en Europa. Porque todos estos asesinos que sumen en la miseria a la población venezolana se compran aquí bloques enteros en Madrid y tienen cuentas en paraísos fiscales. También desde Ciudadanos, Albert Rivera ha pedido a Pedro Sánchez que reconsidere su postura para propiciar en Venezuela no un cambio inmediato, sino el inicio de una transición que pueda llevar a unas elecciones libres. Creo que la parálisis de este gobierno, la ambigüedad en la posición de Venezuela, pues también contagia al resto de países de Europa que quizá no tienen ese vínculo tan importante como tiene España. Así que yo creo que no hay que perder el tiempo. Sánchez tiene que rectificar inmediatamente, reconocer a Guaidó y ese proceso de transición, que no es un cambio de gobierno, es un proceso de transición para ir a votar en unas elecciones libres, ¿no? Quien piense que Maduro se va a volver demócrata en 8 días se equivoca. Maduro es un tirano y así se ha comportado y yo creo que no es legítimo y debe haber una transición democrática en ese país hermano que es Venezuela. ¿Es razonable la postura del gobierno español o debería haber reconocido de inmediato a Juan Guaidó o no, o todo lo contrario, pero marcar una postura definitiva? Galvez, ¿qué opinión te merece? No es razonable la posición que tiene España, por supuesto, o el gobierno de España con lo de Venezuela, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Pablo Casado y Albert Rivera. Yo estimo que Pedro Sánchez ha hecho un Sánchez, lo que ha hecho con los taxis, que es pasarle la pelota a otro, pasarle el marrón a otro, lo que hace con los independentistas, que a veces está, a veces no está, lo que hace bueno, y realmente yo creo que tiene cierta lógica o cierta coherencia con lo que también hace Zapatero y ha hecho Zapatero con Maduro, donde ha servido él como el blanqueador, ¿no?, de ese régimen, un poco hablando de diálogo, pero claro, ¿cómo dialogas tú con una persona que no solo no quiere dialogar, sino que mientras está ilegalizando partidos, matando personas, poniendo en la cárcel a cualquier persona que le lleve la contraria para, por supuesto, después decir que democráticamente él es presidente? Ahora, bueno, a mí me toca muy de cerca porque he vivido muchos años ahí, he trabajado allí y me ha tocado vivir incluso golpes de Estado e intentos de golpe de Estado verdaderos, no como lo que están diciendo ahora que ha hecho Guaidó, algunos, en Venezuela. Y se está en el proceso intermedio, porque ya lo he vivido allí 3 veces, en el cual, porque los militares son los que van a decidir qué es lo que va a suceder en Venezuela realmente, si va a haber una transición a la democracia y a la libertad en paz o no. Y si es o no, lamentablemente va a haber mucho que lamentar. Los militares son los que tienen que decidir, ellos son los que deciden, pero lo que pasa es que los militares no es una voz, no es un Parece cuerpo. que ahora están divididos. Claro, siempre. Que hay algunos siempre. altos mandos que estarían por la labor de iniciar ese proceso de la transición, hay otros cuadros intermedios que prefieren mantener la fidelidad a Maduro, y no Allí parece que haya una decisión Sí, los unánime, cuadros ¿no? intermedios son los que deciden, son los que tienen el mando directo con la tropa, y fíjate, Hugo Chávez era teniente coronel cuando dio el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque él es el que le dice al del tanque y al otro, tú sal. El general está allí, está en otra órbita, está en una... Aparte que son ya cargos hasta políticos, ¿no?, en Venezuela, de tantos años, ¿no?, de régimen militar civil, ¿no?, una mezcla de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Guaidó, la verdad es que ha tenido un movimiento bastante, en mi opinión, bastante inteligente, que es ofrecer una amnistía. ¿Por qué? Porque esos mandos medios, que son los que sí tienen el poder de mando sobre tropas, sobre donde están realmente los aviones en la Fuerza Aérea y los tanques en la Armada, en los militares, esos son los que ahora están dudando. ¿Por qué? Porque si ellos se posicionan con Guaidó, pueden decir, oye, que es que si Guaidó luego queda presidente, yo tengo ya mi punto positivo sobre lo que va a suceder. Si me oposiciono al otro y se queda Maduro, lo que me va a caer es tela marinera. Entonces, esto es un proceso de bastante inseguridad, porque de hecho depende su carrera vital, el futuro de su familia, con una decisión A o B. Sí, es lo que pasa en los golpes de Estado. Si apuestas por un lado o por otro, te lo juegas todo inmediatamente al canto un duro. Claro, pero si te ofrecen una ley de amnistía, eso te puede llegar a decir, oye, que es que pase lo que pase, por lo menos tengo aquí mi futuro. Una salvaguarda. Exactamente. Sotillos, ¿cómo lo ves?
esa ley de amnistía funciona si gana el tuyo, si no, te sirve de poco la ley de amnistía. Quiere decir que a la hora de elegir esas cosas son complicadas. Yo creo que es un desastre absoluto y la situación va a peor porque efectivamente esperamos o queremos que una de las dos posiciones ganen y se proclamen triunfadores, y creo que es absolutamente imposible, sobre todo porque probablemente para Venezuela lo peor sea que cualquiera de las dos opciones son las que se imponga, porque lo que necesita es un espacio medio. Y fíjate, yo aquí en este caso veo hasta sensata, y luego lo explicaré, veo coherente la posición de Europa y de Pedro Sánchez en el sentido de, bueno, tampoco podemos hacer una injerencia literal, no entiendo lo de los 8 días, supongo que es efectivamente un tiempo protocolario, pero no sé por qué, vamos, yo soy Maduro, me viene a mí Pedro Sánchez a decirme que me da 8 días y digo, sí, pues ahora no, o sea, basta que me digas que me des 8 días, no lo entiendo. Ya pues, lo ha dicho Maduro. Claro, no. pero ¿qué decir? Pero no, es obvio, además si te lo dicen desde España, con la sensación esa de que te estoy mandando, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente hace falta un proceso de transición. Lo que pasa es que creo que debería salir del propio Maduro ese proceso de transición para que fuera efectivo, para que fuera lo más pacífico posible, para que no se produjera un choque, sobre todo para también una cuestión de legitimidad, porque hablamos de la poca legitimidad o dudosa legitimidad de Maduro ahora mismo ejerciendo él, desde su punto de vista, la presidencia de Venezuela. Pero es que también tenemos un señor que se autoproclama el presidente en un mitin, es decir, es como si Albert Rivera llena la Gran Vía y se autoproclama líder, o sea, presidente de España. Pues tampoco podemos, sobre todo porque la ONU, entre sus preceptos, no aparece en ninguna parte que se pueda reconocer como legítimo a un señor autoproclamado. Entonces tenemos que tener algunos pasos que nos sirvan de sensatez, de poner cordura. Yo creo que ahí están las claves, que efectivamente Europa tiene que tener una posición más neutral, pero que antes o después tendrá que moverse y dependerá efectivamente de dos cosas, porque habéis mencionado el ejército, pero estas son las empresas, y las empresas europeas, españolas, están ahora mismo en la duda, son como esos mandos medios, si me posiciono y va mal, me tengo que ir de aquí, a mi empresa desaparece. Por lo tanto, no me estoy jugando solamente cuestión política, sino una cuestión de la propia economía de la empresa. Así que será una cosa, yo creo que bastante larga y que haremos mal y estamos haciendo mal cuando lo que parece es que algunos lo que quieren derrocar es a Sánchez y no a Maduro. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a, sin que sirva el precedente ahí en algunas cuestiones que estoy de acuerdo con Alberto. Vamos a ver, la Unión Europea ni está ni se la espera, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Ojo que por otro lado también puede ser su papel. Lo de Sánchez es absolutamente demencial. Cuidado, que estoy seguro que si estuviese Casado o Mariano Rajoy en el poder serían igual de tibios que Sánchez. Es decir, que es que no saquemos pecho ahora porque no harían absolutamente nada. Y Rivera exactamente igual. No harían nada, porque en el fondo se deben a las decisiones o a la llamada de Bruselas que te tienen que decir lo que hay que hacer. Hay una cosa que a mí me gustaría poner el acento. Rivera comentaba, y se dice en esta mesa, que si Maduro no ha sido elegido democráticamente, no, es que la legitimidad de Maduro en este momento no está en si ha ganado unas elecciones o no, está en que el pueblo pasa hambre. Me da igual que Maduro sea un dictador o que haya sido un presidente elegido democráticamente. Es que la legitimidad del pueblo está en que se le puede echar a los modelos políticos, se les puede y se les debe echar. Y más en un régimen corrupto. Yo no me atrevería a decir que dictatorial, pero es un régimen corrupto. Tampoco confío yo en un ejército que lleva 20 años apoyando a este narcoestado. Con lo cual, el decirle el ejército sublevado, oye, que el ejército es el que está masacrando a la población, si lo que queremos es este ejército, claro, yo creo que efectivamente la comunidad internacional tiene que ayudar, pero hasta cierto punto. Tampoco me gustaría una injerencia internacional. Otra cosa es que el gobierno de España, después de las distintas humillaciones que ha sufrido a lo largo de estos 20 años, hubiese roto incluso relaciones internacionales, pero si nos ponemos en este plan, ¿por qué no derrocamos al de Corea del Norte? ¿O por qué no derrocamos a la saga de los Castro o los herederos que les hayan dejado? Con lo cual es un tema... Vamos a Arabia Saudí y hablamos, le damos 8 días también para claro, por eso digo... o dejamos de aceptar su petróleo, ¿no? Por eso digo que no me parece ético y que Sánchez diga, tienes 8 días, pero 8 días, ¿tú quieres dar 8 días a nadie? Independientemente, quien tiene la legitimidad de derrocar a Maduro es el pueblo venezolano, ni siquiera el ejército que ha sido connivente con el asesino. No sé si me entendéis. Y esperar que sea Bruselas el que diga, reconocemos a Guaidó. Bueno, me parece muy bien estos gestos, pero yo creo que es el pueblo venezolano el que primero que se tiene que poner de acuerdo, porque la oposición, muchos de ellos dejan mucho que desear. Por otro lado, el ejército deja mucho que desear, porque llamar al ejército salvaguardia de esto, cuando lleva 20 años colaborando a masacrar al pueblo, entonces, es un tema que no tiene fácil solución, pero efectivamente hay que mover ficha. Pero no el decir 8 días si tienes unas elecciones. Maduro debe ser derrocado por el propio pueblo, pero no porque sea un dictador. No.
es porque el pueblo pasa hambre, que esa es otra cuestión. Me da igual que Maduro hubiese sido elegido democráticamente. Es verdad que Guaidó tiene cierta legitimidad desde el momento que él es presidente de la Asamblea Nacional, que Maduro pierde las elecciones en la Asamblea Nacional y se inventa una que es la constituyente. Entonces su propia constitución dice que el presidente puede ser él. Coño, es verdad que han tardado 3 años en darse cuenta de este detalle, ¿no? Con lo cual, nada es por casualidad lo que está pasando en Venezuela, y sí lo cierto es que van cerca de 30 asesinados y que Maduro pues sigue en el poder, y tampoco es menos cierto que Estados Unidos es el que más petróleo compra a Venezuela, que eso también habría que hacérselo mirar, ¿no? Iván. Bueno, 7%. Sí, pues yo creo que las cosas ya que se han dicho antes de mi intervención sitúan, me parece bastante bien el contexto en el cual está esta polémica servida. Un contexto de realismo puro y duro, es decir, que aquí la cuestión del diálogo y la democracia, esos elevadísimos ideales, pues demuestran su impotencia en gran medida. Aquí de lo que se trata en gran medida es de quién tiene el poder real. Y efectivamente es el ejército el que todavía está controlado dentro. ¿Quién se atreve a hacer una injerencia? ¿Cuáles son luego las consecuencias de ello? Por otro lado, la Unión Europea. Esto también pone en cuestión la Unión Europea. ¿Pero quién es la Unión Europea? ¿Dónde está esa voz? ¿Alguien cree que la Unión Europea va a tener una voz discordante a la de las potencias que verdaderamente la dirigen? Pues evidentemente no. En fin, yo creo que eso, el problema que plantea Venezuela, pues afecta no solo al venezolano de a pie que está pasando hambre, a la violencia que hay en las calles, sino a una concepción de la política internacional verdaderamente infantil. Efectivamente, ¿qué hacemos? ¿Romper con todos aquellos que no se ajustan a nuestros cánones? Pues no, y ese es el problema que suscita una situación tan crítica como la de Venezuela. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues de momento están pasando los días y parece que Maduro no flaquea tanto como parecía hace un par de jornadas. Así que a esperar. Un tema que se ha mencionado, lo han escuchado en el testimonio de Pablo Casado, que hemos escuchado hace unos minutos, es el de la posible intervención de las cuentas venezolanas en Europa. En el mismo sentido, desde Estados Unidos, el senador norteamericano del Partido Republicano, Marco Rubio, un senador hispano con una gran influencia en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, ha asegurado en Twitter que el gobierno de los Estados Unidos ha traspasado ya el control de varias cuentas del Estado venezolano bajo jurisdicción de Washington a Juan Guaidó, al que considera presidente legítimo del país. ¿Es esta una manera quizá de apoyar a Guaidó para que siga adelante? Bueno, es una de tantas, pero... Es una manera de financiarles. Sí, pero al final ellos tienen dinero de dónde sacar, y de hecho ya han sacado muchísimo dinero. Por cierto que Venezuela, Maduro, pidió 1000 y tantas toneladas de oro a Inglaterra para que se las traiga. O sea, de Venezuela. Sí, por eso, pero las pidió Maduro, ¿no? Porque, Sí, ojo, ya Maduro no es el presidente para la mayoría de los países en el mundo, debería pedirlos Guaidó, no Maduro, por eso especifico Maduro. Y Inglaterra le ha dicho que no, precisamente por eso, porque ya no lo considera como un interlocutor válido. Sí, pero... Hay una cosa muy importante, para que más o menos logremos captar qué es lo que sucede allí. Imaginemos que nuestro gran amigo y xenófobo Torra dice en Cataluña, pues mira, vamos a ilegalizar a Ciudadanos, al Partido Popular, al PSOE y a Vox, los ilegalizamos, porque no son independentistas. Y vamos a hacer unas elecciones con ERC, con PDCAT o lo que quede de allí, y gana, por supuesto, las elecciones. Bueno, lo entonces, mismo porque de hecho la oposición ganó la Asamblea. Claro, es que eso iba. Pero entonces resulta que Ciudadanos, que sí ganó las elecciones que eran legales y que eran legítimas, dice, oye, no, el presidente aquí soy yo, porque lo que ha hecho es ilegalizar todo lo demás y hacer unas elecciones ilegítimas que, por cierto, no reconoció nadie en el mundo, solamente los países de siempre. Pues eso es lo que llamamos autoproclamación. O sea, lo que ha hecho Guaidó es decir, no, es que este señor no es el presidente tengo que ser yo. ¿Y quién lo nombra o lo legitima? La asamblea que por cierto sacaron un 70 y tantos %. Entonces no es autoproclamación, es algo que sigue la normativa y la ley en Venezuela. Que Estados Unidos está detrás del petróleo, que está detrás... Mira, Estados Unidos es autosuficiente y se autoabastece de petróleo. Lo que pasa es que de lo único que vive Venezuela es de los 1 millón de barriles diarios que le compra Estados Unidos. Si Estados Unidos deja de comprarle eso, la mortandad de la hambruna que va a haber en Venezuela va a ser total, absolutamente total. Los que tienen intereses en Venezuela son Rusia y China. Porque Rusia ha comprado el petróleo venezolano a futuro por decenios y China ha comprado las refinerías y todo lo demás
todo lo que es infraestructura. Entonces ellos lo que no quieren es perder todo el dinero que han invertido en Venezuela y por eso votan como votan. Estados Unidos es el que realmente a nivel económico es el que menos tiene intereses, a nivel geopolítico es diferente, bastante diferente. Claro, Vamos a ver. es que ahí está la clave. Yo creo que ha situado el debate en un punto muy interesante. Desde la guerra del Golfo venimos aquí en España con es que es el petróleo, es que es el petróleo. Coño, claro que es el petróleo, ¿qué va a ser? Claro, es que son los recursos con los cuales se mueve el mundo actualmente. Entonces no tiene nada de lo que has dicho tú, que me parece de un realismo, vamos, evidente. Como la gente se mueve habitualmente en un idealismo infantil, dice, no, es que es el petróleo, como si fuera una cosa, quizás por su aspecto pringoso, con la que no hay que tocar. Bueno, pues es un poco lo que ha dicho Alberto. Ahí hay unos intereses económicos que están operando enormemente y entonces cada bloque económico-político pues jugará sus cartas. Por eso la solución de Venezuela, yo ahí tengo alguna discrepancia, Javier, más que del pueblo venezolano, que tiene poca fuerza, va a depender de la correlación de fuerzas externas. Pero que hagamos lo siguiente, España que sea consecuente y que rompa hoy mismo relaciones diplomáticas con Venezuela. Y con medio mundo. No, claro, pues eso es lo que tiene que hacer. El presidente Guaidó, no es Maduro. No, vamos a ver. Tal y como está ahora mismo, rompe relaciones con Maduro y hables y dices, reconozco lo que quieras, pero hay que hacer un gesto que no se ha hecho hasta el momento. Entonces yo es lo que haría. De inmediato seguimos con ello. La verdad es que en los últimos años han sido muchísimos los venezolanos que han tenido que abandonar su país. Y no solamente lo han hecho pues políticos opositores, también muchos ciudadanos anónimos, pero también muchos deportistas, cantantes, grandes actores. Ahora mismo vamos a hablar con uno de ellos, realmente famoso en ese país. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción de Rubén Blades que hablaba de Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad que se ha fugado con un trompetista de la vecindad? Bueno, pues en los años 80, a principios de los 80, Venevisión hizo una serie televisiva que fue un exitazo absoluto basado en el personaje de Ligia Elena. Esta era su cabecera. A pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que... Ligia Elena era Alba Roversi, la cándida niña de la sociedad, y el músico barriobajero que conseguía seducirla y llenar su vida de amor era Guillermo Dávila, un actor que absolutamente famoso a partir de ese personaje, uno de los más conocidos en su país, en Venezuela, hoy en día lo sigue siendo, cantante, compositor. Guillermo Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí, qué fabuloso. Bueno, usted abandonó Venezuela en el año 2014, cuéntenos, ¿por qué motivo se fue de su país? Mira, particularmente cuando uno se desarrolla como artista, como cantante, por decir, uno siempre tiene que estar montándose en aviones y tener que ser, hay que tener precisión en los horarios y demás. Pero cuando esa irregularidad se hace presente en los aeropuertos, entonces uno como artista puede llegar a tener problemas hasta con la ley, porque de repente no puedes cumplir contratos por culpa del desorden. Uno de los más que es acompañado con estos regímenes absurdos. Entonces, llegó un momento en que yo iba a tener un problema muy grande en la ciudad de Panamá y por poco no hago el concierto y ya me tenían habilitado un tribunal para una demanda, qué sé yo. Lo cierto es que dije, llegó el momento en que tengo que irme y bien bueno, resultó ser fabuloso porque pude seguir haciendo mis conciertos, hacer mis cosas, hacer mis viajes. Y afortunadamente mi hijo está estudiando, está súper desarrollado, feliz, contento. Mi esposa chévere, disfrutando de la vida lo mejor posible. Afortunadamente para usted fue un éxito, con su vida ahora en Miami, sigue disfrutando de ese grado de reconocimiento por su vida artística, pero me imagino que a usted le debe doler el corazón cada vez que mira hacia su país. ¿Qué opinión tiene acerca de la situación que está viviendo Venezuela? Bueno, qué bien, yo tengo un amigo por aquí, me está escribiendo que se oye entrecortado.
Se oye muy mal. Entonces, bueno, si se me oye muy mal, por favor, dígame. Sí, Porque no quiero... si lo prefiere, don Guillermo, lo que podemos hacer es interrumpir esta comunicación, le volvemos a llamar y tratamos de tener una línea con mayor claridad. Vamos a intentarlo, nuestros equipos lo están intentando ya en este momento, y mientras tanto, de inmediato seguimos hablando con Guillermo Dávila. Estábamos comentando la situación de Venezuela. Sí, algunas de las cosas que habéis dicho, aparte del reconocimiento, quiero decir que no le reconocerían a Maduro, pero siguieron tratándole y negociando o asumiendo que él era el presidente, por mucho que no fueran a su toma de posesión. Por lo tanto, había un reconocimiento implícito de Maduro como presidente de Venezuela, por lo menos hasta hace 3 días, y en España hasta dentro de 6,5, no sé cuántas horas nos quedan, probablemente siga estando reconocido Maduro como tal. Por lo tanto, yo creo que esa parte deberíamos tener en cuenta que hay que tampoco no creamos que Maduro parte de la nada y que hemos luchado contra él eternamente y que no puede ser. Y luego hay 3 elementos que yo creo que son claves. Uno es que el Tribunal Supremo también venezolano reconoce a Maduro. El ejército ahora mismo aguanta a Maduro. Bueno, sí, pero eso es como todo. Es que las instituciones, ya, bueno, pero son... ¿Quién los nombró? ¿Quién los ha nombrado? ¿Quién nombra al Tribunal Supremo en España? Pero esto es como todo, ¿no? Sí. Y ahí viene la tercera pata. Por eso está bien. Aquí viene la tercera pata, lo de las elecciones creíbles. Pedir elecciones creíbles es una utopía en ese punto, porque gane quien las gane, la otra parte dirá que no han sido lo suficientemente limpias. Entonces tendríamos que hacer algo, fíjate en la metáfora, tendríamos que hacer como la Copa Libertadores, que se juegue aquí en el Bernabéu, es decir, que los venezolanos votaran fuera para que pudiéramos valorar. Eso tendría que hacerse, o sea, no, obviamente no una Copa Libertadores de elecciones, pero quiero decir que para que se reconociera por las partes el resultado, es que tendrían que venir los venezolanos todos a votar a algún país para que desde fuera digamos, efectivamente, porque los observadores internacionales ya hemos visto la legitimidad que tienen. Fíjate, Alberto, lo que es un hecho objetivo y que yo creo que no admite discusión, es lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Es decir, yo creo que eso no admite... Sin lugar a dudas, pero votan también y ganan. No, pero claro, si es que el problema es que hemos elevado a la categoría de Dios a la elección de unos dirigentes, que es la democracia. Yo creo que en Venezuela en este momento lo que menos le importa es la democracia. Lo primero que le importa es tener agua para ducharse. Y lo segundo que le importa es tener para comer. Vamos, o al revés. Me dicen que hemos recuperado la comunicación con Guillermo Dávila. Don Guillermo, ¿nos escucha? Aquí yo oigo perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora sí que lo oímos bien. Le estábamos preguntando, ¿qué opinión le merece lo que se está viviendo en estos días en Venezuela? Bueno, yo estoy así como respirando profundo, porque han habido muchos momentos de gloria donde uno presume que se va a acabar esta dictadura nefasta que tanto daño le ha hecho a nuestra historia, ¿verdad? A nuestras vidas, a nuestros viejos. Parece que hemos perdido esa comunicación. Una lástima, ahora que se escuchaba perfectamente. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Siento iros interrumpiendo de esta manera. No, yo comentaba que elevamos a la categoría de Dios al modelo de elección de unos dirigentes como es la democracia. Hoy conocemos igual en el siglo XXII habrá otro método. Es decir, yo creo que el pueblo venezolano lo que tiene ahora son otras necesidades. Lo digo porque no, es que es una democracia, es una dictadura, es que me da igual lo que sea. Es que no sé si es un demócrata o es un dictador. Lo único que sé es que la gestión en estos últimos 20 años es absolutamente nefasta y el pueblo está legitimado a levantarse. ¿Confía en este ejército? Yo no confío en este ejército que ha estado viviendo de Maduro. ¿Confía en la política internacional que ha mantenido a Maduro o Chávez hasta que ya no le ha servido? Pues tampoco sé. La verdad, ¿en quién confías? No, es que la situación es muy... Confío en el propio pueblo venezolano, pero claro, ¿quién organiza? Vota a Maduro. Claro, también, ¿quién organiza? No, es que si yo hago caso a las elecciones del 2015, no vota Maduro. Si hago caso a las últimas que ha hecho él mismo sin oposición, sí, claro. Que es complejo, que no digo nada. Yo digo que está legitimado a levantarse y lo de menos es la democracia en este momento. Sí, hombre, claro que está legitimado. Es decir, que aunque no se le pueden poner puertas al campo en ese sentido. Y lo que está claro, aunque yo no me la rasgo, pero hay gente que se rasga. Claro, es que el Tribunal Supremo lo ha reconocido, es que lo ha puesto él. Bueno, es que quien ejecuta la sentencia siempre es el Ejecutivo, valga la redundancia, con lo cual tampoco no debemos extrañarnos de ello. No podemos pensar que los jueces, porque van togados, son una especie de teólogos que viven despegados de la realidad, porque quien tiene que hacer cumplir las penas que los jueces determinen, pues son los que tienen la fuerza, y la fuerza hasta el momento la tiene Maduro, la tiene Diosdado Cabello.
Otra cosa es que empiecen a surgir fisuras, que eso es lo que se está intentando provocar probablemente dentro del mundo militar venezolano, y esas facciones puedan mover a la que ahora mismo tiene más poder. Esto es la correlación de fuerzas clásicas, y esa es la situación en la que está ahora Venezuela. Por otro lado, claro, es que es caricaturesco que Pedro Sánchez le exija con qué fuerza, ¿verdad? Y con qué legitimidad y con qué ejemplo, pues que tiene ahora, como dices tú, 6,5 días para hacerlo. Esa es una cosa un poco grotesca. Intentamos de nuevo recuperar esa comunicación con Guillermo Dávila. Señor Dávila. Caballero, por aquí estoy, por aquí sigo. Bien, vamos a ver si ahora lo conseguimos. ¿Qué opina usted? El gobierno español no ha reconocido a Juan Guaidó. ¿Usted cree que debería haberlo hecho? ¿Que al no hacerlo le está dando excesivo aire y posibilidad de respirar al gobierno de Nicolás Maduro? Yo no sé, yo pienso que sin ánimos de desmerecer a todos trabajando en el gobierno español, yo creo que se han tardado como mucho en tomar una decisión que es sencillamente rápida, porque de haber sido ellos, es decir, el gobierno venezolano, quien tuviera que tomar una decisión con respecto a las cosas buenas para el gobierno español, seguramente que no hubieran tomado la medida y se hubieran hecho la vista gorda, y bueno, así que no sé cuál es la onda de hacer la cosa con tanta calma cuando de nuevo comida de principios. Bien, Ay. por un momento parecía que se entrecortaba, pero no, le escuchamos. Don Guillermo, No. ¿usted qué cree? Dígamelo. Hace ya muchos años que usted no vive en Venezuela, que vive en Miami, pero me imagino que mantiene estrechos lazos con su país, contacto con amigos, incluso con familiares. ¿Qué cree que usted que debería hacer la comunidad internacional en caso de que Nicolás Maduro no acepte finalmente unas elecciones democráticas o abandonar el poder? Mire, yo considero que los venezolanos tienen que actuar. Sí. Sí, parece que de nuevo hemos perdido esa conexión. Bueno, tenemos que agradecerle a Guillermo Dávila, el famoso actor venezolano, que nos haya atendido por teléfono, pero en fin, ya ven ustedes que las comunicaciones no nos están poniendo nada fácil. Perdona, Ivantito, lo pido. Puede ser un sabotaje. Sí, no, bueno, yo insisto en soluciones mágicas no hay, yo insisto en plantear al menos la crudeza del asunto al que nos enfrentamos, es decir, siempre la dependencia que hay, por ponernos cervantinos, de las letras con respecto a las armas. Las letras son las leyes, y las armas siguen mayoritariamente en Venezuela, al menos hasta estas horas, que sepamos, en manos de Cabello y de Maduro. Eso creo que está claro, aun cuando Guaidó tiene antecedentes familiares militares, según parece, y pudieran tirar de algún hilo de ese tipo, pero no tiene la fuerza suficiente. Y además en España, que tenemos amplísima experiencia en pronunciamientos, en levantamientos y golpes de Estado militares y en espadones, sabemos que siempre ha habido facciones y es la mayoritaria la que tira para adelante. Mientras eso no se desactive dentro de Venezuela, difícilmente el pueblo, como dice, yo entiendo lo que quiere decir con el pueblo, pero el pueblo está inerme en gran medida, ¿no? y desnutrido y golpeado y lo que se quiera. Y por otro lado, pues luego la correlación o el equilibrio geoestratégico entre Estados Unidos, que tiene unos intereses bastante claros, esa nebulosa llamada Unión Europea, que ya sabemos que tiene intereses internos que todos sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, Francia, que parece una de las punteras de la Unión Europea, bueno, y lo es, pues por la puerta de atrás tiene grandísimos negocios en África de los que la Unión Europea ni se entera o no se quiere enterar. Entonces, a eso me refiero con la nebulosa de la Unión Europea. Y luego está, pues evidentemente China, que sabemos que tiene muchos en Hispanoamérica, y de hecho por eso están incorporando en su sistema educativo el español, porque es la tecnología que les permitirá medrar en el continente sudamericano. Y luego, por supuesto, Rusia, aunque solo sea por erosionar a Estados Unidos. O sea, esta es la pura realidad de toda la vida, no hay nada de que extrañarse, y no se soluciona con dosis ingentes de democracia, se soluciona con otras cosas. Claro. Es que yo escuchaba sesudas tertulias donde determinados comentaristas decían que, claro, Rusia y China no son democráticos y Estados Unidos sí, cuando el mayor aliado de Estados Unidos es Arabia Saudí, entre otros, o el Estado de Israel, por otro
otro lado, ¿no? Esa correlación de fuerzas, con lo cual tampoco son creíbles. Es decir, la geopolítica es muy distinta, entonces no me vale decir qué malos son los chinos y qué malos son los rusos que mantienen a Maduro. Mira, Maduro a los chinos y a los rusos les está sin cuidado, les interesa pues el dinero que han invertido ahí, que si llega a ser otro, pues eso hubiese sido otro, pero no van ni mucho menos a los Estados Unidos le interesa la democracia en Venezuela. Yo creo que es verdad que la situación es más que insostenible, y por eso digo que es más... Javier, una acotación. Sí, le puede interesar en tanto en cuanto es una democracia de mercado, entonces hay cierta conexión, pero no por adorar una especie de ídolo ahí. Pero ya negocia perfectamente con... a lo que voy, Javier, solo quiero decir que lo que hay que menos hablar de democracia y más hablar de que la situación es insostenible y que lo que hay que ayudar es a la gente que está pasando hambre. A eso es a lo que me refiero. No busquemos la democracia como excusa, porque la democracia como excusa sirvió para derrocar a Saddam Hussein o a Gaddafi y no ha valido absolutamente para nada, porque ni hay democracia y todavía los tiranos que hay ahora es casi peor que lo que había antes. Es que a eso iba yo. ¿Qué hubiese pasado? Pero no hablemos de democracia entonces, hablemos de otra cosa. Sí, las primaveras árabes ya estamos hablando dónde han parado, en nada. Sí, pero ¿de qué estaríamos hablando hoy si en Venezuela la gente estuviese ganando bien y la gente viviría bien y hubiese sanidad y hubiese comida? Pues no se recordaría la democracia a nadie. Claro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, que eso yo lo he vivido y lo he visto allí, estamos hablando de un modelo totalmente nefasto y destructivo para cualquier sociedad, que allí le llaman socialismo del siglo XXI. Eso es otra cosa, sí, eso es otra cosa. Entonces, es un modelo donde tú, empresa que te molesta, expropiese, que parece que se dice como un chiste, pero el expropiese y sigue sumando el expropiese, donde el pueblo en teoría tiene derecho a todo el sistema productivo, pero que en realidad, empresa que se expropiese, entre comillas, quiebra. Resulta que a lo poco tiempo, como es lógico, no se produce absolutamente nada en el país y dependes de importar cosas. Como hay control de cambio y los dólares solamente los tiene el gobierno, pues no se importa ni comida, ni medicinas, ni absolutamente nada, y viene la hambruna y viene lo que sucede en Venezuela. Es un problema del modelo, Javier, sea Maduro, sea un sueco, sea un australiano, sea quien sea. Y no solamente eso, perdóname, hay 4 millones y siguen saliendo venezolanos fuera que no pueden votar. Y te he puesto que de los 4.100.000 votan en contra de Maduro, o 4.099.000. Entonces, ya por ahí, si hablamos de democracia, vamos a tener un gran problema por la legitimidad que eso representa. Javier, entonces, hablamos de un problema de modelo. Por cierto, un modelo que por muy poquito se nos aplicó aquí en España. Por eso mismo, por muy poquito. Por eso mismo, y quiero insistir. Sí, el socialismo del siglo XXI. Machaconamente, por eso mismo, aquí esto de inyectar ingentes dosis de democracia no soluciona nada. No soluciona nada porque, en primer lugar, hay que acotar, porque efectivamente esas elecciones, venga, dentro de 6 días, bueno, toda esa gente que se ha ido, ¿qué se hace con ella? Es lo que ha pasado. En España también tenemos casos similares, salvando las distancias, con el País Vasco. Claro que dominan los nacionalistas y separatistas en el País Vasco. El negocio lo tienen enterito. Además, saben muy bien cómo extorsionar al presidente de turno de la Moncloa, pero si es que se ha ido un montón de gente. Algo similar ha pasado con Venezuela, y sin olvidar además las grandes conexiones vasco-venezolanas. Si fuera de verdad por el modelo nefasto, tendríamos que invadir una serie de países... No tenemos, la situación está mal por el modelo, no la invasión. Sí, eso, ya claro, porque no conectemos lo que no es. Si nos estamos centrando en Venezuela, no debe ser porque el modelo es nefasto, sino por otras cosas. Porque modelos nefastos donde hay hambrunas en países, es que no hay tropas suficientes para solucionarlo. El modelo nefasto hay hambruna. El modelo nefasto en Venezuela hay hambruna. Pero además de Venezuela, hay otros 4 países en el mundo que tienen una situación Yo critico el modelo, y el modelo es nefasto. Claro, pero que nos estemos centrando en Venezuela quiere decir que es algo más que el modelo. O sea, hay otra serie de intereses más allá del modelo, porque si fuera que la gente se muere de hambre, estaríamos solucionando un montón de problemas, porque gente que se muere de hambre en el mundo hay muchísima, y modelos nefastos de gestión muchísimos. Ahora, ¿nos interesa Venezuela? Bueno, pues hay 2,5 opciones. Una, Maduro decide que efectivamente el impasse de Pedro Sánchez le ha tocado y se va, y le dice, me he sentido absolutamente convencido o incluso por Trump, y Maduro lo deja, y entonces Guaidó se presenta y ya está. Y Guaidó, que a lo mejor Pedro Sánchez no se cree la propuesta de Guaidó, porque como Guaidó dice que se presenta, convoca elecciones y se va, entonces a lo mejor Pedro Sánchez dice, eso no me cuela. Segunda opción, Maduro, como parece, no se va y por lo tanto se queda. Y entonces ahí ya o invades o no invades, o se queda Maduro. Porque la opción intermedia es que él lo solucione. Pero es que, de verdad, me encanta que insistáis en que Maduro está mal. Sí, pero es que Maduro, aunque esté mal, si él no se va,
¿Quién le va a quitar? No, con que le dejes de comprar petróleo ya está. Pero si dentro Estados Unidos solamente le compra el 7%. Por es eso mucho, te digo pero que, o sea, le da igual. pero con en Cuba, con que le dejes de comprar el petróleo Cuba ya se acabó el gobierno. le aíslas a Cuba y decidió Castro decir, ay, me han aislado, maldita sea. No, porque Rusia no hizo nada. Es que la Se idea levantaron un Pero valla de claro, cochinos y no funcionó. Claro, pero aquí tienen igual a Rusia, igual a China, y me consta que la presión de China y Rusia es bastante importante. Por lo tanto, sí, claro. me encantaría tener detrás, pagándome la hipoteca, a Rusia y China. Es que hay una ficción implícita en esto de los aislamientos. Y es pensar que hay toda una especie de armonía universal y hay una pequeña mancha, llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Arabia Saudí, que todos están de acuerdo. No, hombre, no, eso es una idea infantil. No digo la tuya, que ya sé que tú estás en contra de esa idea. Es que dentro de ese todo hay facciones enfrentadas. Están los rusos, Estados Unidos, y siempre lo han estado, y con diferentes nombres, y así va a seguir ocurriendo. Una cosa muy importante, en Venezuela hay 200.000 españoles. Solamente por eso ya el gobierno de España tiene que estar encima de ese problema, porque son 200.000 personas. sin duda. Y en España hay ya 300.000 venezolanos que, huyendo de la dictadura, Pero ellos no están pasando han hambre. venido a este país amigo que es España. Y aquí en España los que apoyan la dictadura chavista, ya saben, son los de Podemos, un partido que, por cierto, tiene sus propios problemas. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república.
Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La decisión de Íñigo Errejón de presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid bajo las siglas de Manuela Carmena ha desatado una auténtica crisis en Podemos. Esta misma mañana, la portavoz parlamentaria de esta formación, que en estos momentos es la máxima dirigente, ya que su pareja Pablo Iglesias está de baja paternal, Irene Montero, ha dicho primero una cosa y luego la contraria. Lo primero que ha dicho ha sido que su formación ante la nueva situación lo que tiene que hacer es ponerse de lado. El Ayuntamiento ya hemos dicho con toda claridad que nos echaremos a un lado. Nos entristece, obviamente, que Manuela Carmena haya decidido prescindir de todos aquellos apoyos y de toda aquella compañía a la que pudo ganar en el año 2015, de Ganemos, de Izquierda Unida, de Podemos, pero aún así somos gente responsable y nos echaremos a un lado. Se echarán a un lado con respecto al ayuntamiento, pero después, ¿qué pasa con la comunidad? Primero habían dicho que presentarían una candidatura alternativa a la de Íñigo Errejón y luego han cambiado de idea y han dicho que no, le han tendido la mano y han dicho que es mucho mejor una plataforma que unifique a todas las izquierdas para poder desalojar a la derecha y al Partido Popular, han dicho. ¿Por qué han hecho este cambio de opinión? Quizá porque han echado un vistazo a las encuestas y han visto que les está perjudicando, porque la gran pregunta que hoy nos hacemos es, ¿quién tiene la culpa de esta crisis en Podemos? ¿Hay que culpar a Pablo Iglesias o a Íñigo Errejón? Pues miren, según una encuesta de GAT3 para ABC, que hoy se publica, resulta que 6 de cada 10 encuestados consideran que la culpa es de Pablo Iglesias. Si le echan ustedes un vistazo al gráfico que tenemos, podemos ver que el 58% de los encuestados consideran que el culpable es Pablo Iglesias, frente a un 9% únicamente que considera que el culpable es Íñigo Errejón. Solamente un 15% considera que es culpa de los dos. Y respecto a otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo valora asuntos como la renuncia de Íñigo Errejón a su escaño? ¿Es algo que está bien o está mal? Un 61,2% de los encuestados considera que es algo que está bien. Igual que la marcha de Errejón de Podemos para presentarse como Manuela Carmena, también un 41,9% considera que está bien. Sin embargo, a la hora de valorar de qué manera puede la plataforma Carmena Errejón aumentar las opciones de gobierno de la izquierda, la mayoría se va hacia el no. El 41,6% considera que está en desacuerdo con la afirmación de que eso puede beneficiar. Es decir, que la mayoría de encuestados considera que ha hecho bien Errejón marchándose, que las cosas no iban bien en Podemos, que el culpable de todo lo que está ocurriendo en esta formación es de Pablo Iglesias, pero que esto, la nueva situación, no mejora sus expectativas electorales. ¿Cómo interpretamos? Yo, primero, lo que he hablado con mucha gente de Podemos y me hablan casi todos de Errejón traidor. Eso es un poco el resumen que yo les he dicho, oye, una cosa así. Pues eso no coincide con esta encuesta de ABC de hoy. Totalmente, pero bueno, hablo de percepción, ¿no? La percepción que ellos tienen. Ahora, si Errejón los ha traicionado, Carmena también, porque los dos, no sé, en la sombra, por llamarlo de alguna manera, estuvieron negociando, mientras que Carmena también sabía que Podemos la iba a apoyar. Entonces, si vamos a hablar de traición, ambos han traicionado, por lo menos a los dirigentes o seguidores de Podemos en ese caso, ¿no? Culpable, bueno, hombre, yo creo que el chalé y la incoherencia de un chalé y con todo su discurso y el azotaré a una periodista, pero soy el feminista más feminista y el independentismo es y no es, o sea, esas incoherencias por supuesto que debilitan a una organización como Podemos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que bueno, el paso de Errejón y el paso que luego dio el de la casa, ¿cómo se llama él? Sí, el de las tarjetas, el padre de las tarjetas, ¿cómo se llama? Ramón Espinar. Ramón Espinar, perdón. No, yo sabía que era el nombre. Pues después de él habrá una migración interesante, ¿no? De Podemos a Más Madrid. Eso es, yo creo que inevitable. Sencillamente es cuestión de tiempo. Lo único que yo no sé es qué va a hacer el PSOE en este caso. ¿Por qué? Porque el PSOE todavía no tiene candidato y las elecciones se van acercando.
Y Más Madrid, Carmena, tiene un peso específico cada vez mayor. Bueno, para la Comunidad de Madrid parece que no hay problema, ¿no? Que seguirá presentando al mismo, Gabilondo, ¿no? Ángel Gabilondo. El tema es para el Ayuntamiento de Madrid. Si decide apoyar la candidatura de Carmena, si le tiende los brazos, si le ofrece apoyo del PSOE o presenta candidato propio. Claro, y yo le doy un aviso a Carmena. Yo creo que lenta, pero sin pausa, lentamente y sin pausa, Errejón le va a ir haciendo así en la silla y terminará Errejón ocupando el puesto de Carmena, tiempo al tiempo. Hay una cuestión aquí. Carmena ha dicho que si no es elegida alcaldesa, se va. Entonces, claro, todo sea que esta operación, Errejón se presente una cosa y que, claro, está a 4 años, pero que se queda sin partido o sin plataforma, porque, claro, la plataforma es el tirón personal de Manuela Carmena. El matrimonio Ceausescu español, Irene y Pablo han tardado poco o ya estaban tardando en autodevorarse, ¿no? Efectivamente, los tics autoritarios de Pablo Iglesias yo creo que le han pasado mucha factura, y más cuando iba de otra cosa, ¿no? Y eso te acaba pasando factura. Errejón, yo creo que, claro, ha sido consecuente con lo que él pensaba. Ojo, sigo pensando que esto no es un tema ideológico, esto es un tema de tactismo político, esto sigue siendo marxista cultural, sigue teniendo ese... Es decir, no es un tema de ideología de quiénes son los moderados, porque yo digo, unos son los moderados, los otros yo no sé quiénes son los moderados aquí. Es un tema de que, claro, a Íñigo Errejón quiere ir en una lista, quiere encabezarla él, y resulta que la lista se la ponen los otros. Claro, yo tampoco lo hubiese aceptado, es lógico que la quiera hacer. Esto solo lo acepta aquí el Partido Popular, cuando le colocan a Andrea Levy de segundo, ¿no? Pues en otras organizaciones, pues dicen, no, oye, yo me voy. Pero claro, el problema aquí es que si Podemos dice que no presenta candidato a la alcaldía de Madrid, y en la Comunidad de Madrid, porque dicen que sí, dicen que no, claro, quedaría muy desdibujado. En la comunidad sí te peleas contra Carmena, que no deja de ser su organización, en el ayuntamiento no, pero ¿qué pasa si Carmena no es elegida alcaldesa? Que por cierto lo tiene bastante más complicado que hace 4 años. ¿Qué hace Íñigo Errejón? Se queda vendido luego, ¿no? Con lo cual, la pelea entre la izquierda... se queda 4 años municipal de su grupo, y por tanto como jefe de filas de esa organización que nadie sabe bien qué es. Es decir, que se queda con un partido a sus expensas, a lo que él quiera, porque no depende de la estructura de ningún otro partido, ¿no? Hay una cosa que me gustaría saber. Ahora mismo, ¿qué es Podemos? ¿Cuál es su fuerza territorial? Porque tengo entendido que Andalucía es un partido independiente que está separado, Cataluña sabemos que también lo es, Valencia también, Galicia son las mareas. Entonces, ¿qué es Podemos ahora mismo? Es decir, ¿cuáles son su poder territorial? Pues, porque no teóricamente el grupo parlamentario del Congreso liderado por Pablo Iglesias, ¿no? La gente que tiene ahí, que aunque también somos confluencias diferentes, de algún modo es el que le da esa cohesión, ¿no? Su presencia en el Congreso de los Diputados. Yo diría, vamos, por hacer un comentario con respecto a la encuesta, creo, porque esto es, bueno, estamos especializados aquí, de hecho, en comentar encuestas, ¿no? En comentar encuestas, con lo cual comentar sobre humo, ¿no? Claro, sobre humo. Por eso digo que creo que, bueno, avisor o tal. ¿Cómo se llega a estos resultados? Yo creo que han operado muy a favor de estos resultados, pues... Hombre, darte cuenta de que es la mujer del jefe ocupa el segundo puesto del partido, eso no es muy presentable, no es muy elegante. Luego la contradicción de que Pablo Iglesias se hacía unas fotos en un pisito de Vallecas con un póster de Pulp Fiction y la botellita de Fairy encima del lavabo, todo bastante cutre esa foto, bastante cutre, y luego acaba en Villatinaja. En fin, yo creo que eso explica, en cierto modo, esto. Vaya, ha dicho Javier, los Ceausescu de Podemos. Bueno, le llaman de todo los marqués, en fin. Entonces, estas cosas, el chascarrillo popular lo ponen en bandeja. Pero luego, además, yo creo que en este desmarque de Errejón, a mí me parece que se puede explicar atendiendo a la estructura propia de Podemos y de ese núcleo irradiador, si queremos, con esa terminología tan cursi y tan alambicada que utilizan. Claro, es que estamos hablando de gente que ha hecho políticas y todos al final quieren ser pues el politiquito que pone su programita y su partidito. Ese personalismo era lógico que acabara aflorando. De hecho, lo ha practicado mucho Pablo Iglesias, pues las famosas fotos en las cuales va tachando gente y se queda él solo. Es decir, y entonces uno de ellos dice, bueno, pero si yo he dado clase en el aula al lado de la tuya, pues yo monto mi propio partido, porque yo tengo un matiz gramsciano o menos gramsciano de tu tesis. En fin, estoy utilizando la terminología de ellos. En fin, son muchos gallos en el mismo corral. Y por último,
con respecto a Podemos, ¿qué es Podemos? Yo tampoco sé muy bien lo que es Podemos, pero sí que lo cierto es que Podemos surge cabalgando una serie de corrientes gremiales, educativas, sanitarias, que coincidieron todas en el 15M y que ellos instrumentalizaron de algún modo. Entonces, si ellos vienen de una serie de hilos que se han trenzado, no es tampoco tan extraño que se vayan destensando por el lado por donde han sido más débiles, es por la cuestión territorial y nacional. Al fin y al cabo, cada uno quiere, o sea, son tan del sistema, se creen tanto el régimen autonómico, que acaban pues tirando al autonomismo. Claro. Creo que no supo irse en su momento Pablo Iglesias, no supo dejar espacios, no supo... le pidió votar a ver si podía comprarse. Es que ya salió, ¿no? Bueno, eso ya es el colmo, sí, lo de aprobada en referéndum mi chalet, que ganó, demasiado. ¿No? Hombre, no, estaría bueno que... Pues eso, para cuando hablemos de ganar elecciones, pues que se pueden ganar. De Maduro. Mira. Pues hay que dejar crecer a los partidos, hay que asumir que tú ya son puntos, luego hay que pasar los relevos, una carrera de relevos, no de ganar la maratón tú solo. Yo creo que eso Pablo Iglesias lo sufrió, y además, bueno, lo sufrió por las incoherencias obvias, ¿no? Que son generales, pero también quería un partido con esa concepción de la izquierda proveniente de Izquierda Unida, porque él sí que tenía mucha unión con Izquierda Unida, de que el partido tiene que ser muy controlado, ojo con la gente y ver enemigos por todas partes, que es una cosa que la izquierda lo domina, que mirar para atrás, todos son enemigos, todos son traidores. Muy soviético eso. Tienden a eliminar, y cuanta menos gente, pues mejor para el liderazgo. Lo que pasa es que evidentemente luego miras para atrás y dices, pues al final la hipoteca está en la casa, me la tengo que pagar yo solo, y eso es complicado. Pero es un momento de máxima debilidad, porque al punto de ofrecerle, como está haciendo Irene Montero de alguna manera, una plataforma que integre, yo soy de Rejón y le digo, de eso es lo que estoy huyendo, de la plataforma esa que integra, es de lo que llevo huyendo. ¿Por qué? Porque decimos a Manuela Carmena, pero es que a Manuela Carmena también lo que hace es rechazar la imposición de nuestro querido Gemad, es decir, ese señor que como ficha de parchís se le intenta poner de alguna manera en todas partes, y Carmena por las buenas dice, pero yo es que a este señor no le quiero para nada, precisamente porque Carmena lo que dice, yo repito como alcaldesa con una única condición, yo no vuelvo a tener este grupo en mi vida. Básicamente la traducción de estos, cogeré a los que soporto y a los que me han hecho la vida imposible os los coméis. Y claro, le dicen, pues el Gemad me viene a mí. Pues Carmena dice que no. ¿Y cómo se apoya Carmena? Pues en el Rejón. Y a Rejón le pasa lo mismo. Rejón dice, joder, pero es que me quieren colar a Sol Sánchez de número 2, a 4. Pues los dos se juntan. Es absolutamente lógico. Y lo que hacen es salir de la imposición de listas, del control detrás. Porque Pablo Iglesias siempre considera, bueno, el que esté ahí arriba, si soy yo, soy yo. Pero lo importante es el control de detrás. Y Rejón es lo suficientemente listo, y Carmena lo suficientemente listo, sobre todo porque Carmena lo ha sufrido, como para decir, pues no, mira, no voy a poner yo la cara para que luego te quedes tú el control del partido. Así que absolutamente lógico, vamos, y yo supongo que se aumentarán. La única que veo rara es la última pregunta, porque claro, supongo ¿de si beneficia o no? Supongo que la población, es preguntada a toda la población general, de derechas y de izquierdas, pero en el entorno de izquierdas con quienes yo he podido hacer más o menos una introspección, no a nivel sociológico, pero la respuesta es que ahora sí pueden votar a esa lista. Antes no. Ajá. Y es más, como vuelvan a hacer una cosa chufla de Izquierda Unida Podemos, volverán a dejar de votar. Pero hay una cosa clara, que la marca Podemos ahora mismo es un lastre más que un beneficio. Bueno, pero ¿qué es Podemos? Pablo Iglesias. Sí, la marca Pablo Iglesias es la que... Podemos es Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias es un chalet, ese personalismo es insoportable, claro. Que por cierto ya enseñaron la patita hace mucho tiempo, cuando con las papeletas salía su cara, es que claro. Bueno, fue una jugada buena porque obtuvo varios eurodiputados de repente. Así. Yo creo que habían llevado un marketing bueno hasta los últimos 3 años, de verdad, ¿eh? Yo creo que era un marketing novedoso, una idea transversal para el que se quiera que esto de la transversalidad, pero ya cuando empezaron a mojarse en temas autonómicos, en Andalucía hay que recordar que los de Andalucía son la antigua Liga Comunista Revolucionaria, Barraeta, que son los anticapitalistas. Bueno, son los reconvertidos, no se les dejó entrar. Se le metéis Barraeta a todo y no, es que la Liga Comunista Revolucionaria se llamó en una época, era Barraeta, que era cuando militaba Robles. Javier, te tengo que decir que te doy la razón, pero hombre, el salto temporal que da... Hablo de los 80, ¿eh? Son los ha llovido desde los 80, ¿eh? Son los herederos, porque no les dejaron entrar como Liga Comunista Revolucionaria, y es el sector conocido como anticapitalista. No, pero yo creo, Javier, sí, a ver, ¿qué opinas tú de esto? Yo creo que la piedra en el zapato la empiezan a notar ellos con la cuestión nacional. Es decir, en España ha habido un giro, ha habido un momento crucial, que es el 8 de... la famosa manifestación del 8 de octubre de Barcelona, claro, y ahí la gente se dio cuenta pues que
o los partidos se dieron cuenta, muchos de ellos, que no todo el mundo estaba tan dispuesto a destruir España, entregar a las élites regionales. Y ahí es donde Podemos empezó a patinar. No, yo creo que el cambio fue Andalucía. Sí, pero eso es el efecto en gran medida de lo otro. Remató, y ahí, de hecho, Rejón ha dicho, oye, sin Andalucía no sabemos leer eso. Javier, ¿qué es lo que pasa? Que Rejón... Sí, cuando tú tienes a un Pablo Iglesias que dice Visca Cataluña lliure y soberana, pues hombre, eso está muy bien para el toreo de salón de los politólogos, pero claro, el común está hasta el gorro de aguantar las cosas que están pasando ahí. El 15M, que podía ser ilusionante, que yo había planteamientos con los que yo podía estar de acuerdo o tal. Es decir, pues claro, al final, ¿en qué se ha convertido? En un tío que en cuanto ha tenido 2 pesetas se ha ido a un sale por ahí, se ha zumbado todas las que ha querido, con las que discutía la subida al gallinero, y luego con la otra la hace portavoza, y luego encima está de baja paternal y no la deja hablar a la portavoza, tiene que hablar él desde casa. Eso fue un feo detalle para un feminista. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo a Ramón Espinar le entiendo. Lo que me sorprendió, reconozco que Ramón Espinar me sorprendió, porque sí que Ramón Espinar estaba dentro de la órbita de Pablo Iglesias, entendía lo que era, pero cómo ha tenido que ser, para mí es fundamental, cómo ha tenido que ser la presión interna y sobre todo el desbarajuste, como para que una persona como Ramón Espinar lo deje, pero lo deje todo y diga, mira, me voy a disfrutar de mi hijo y punto, que me parece, por cierto, lo más sensato que se puede hacer en la vida es dejar la política y irte a jugar con tus hijos. Sí, pero Carolina Descansa, bueno, porque tenía una política de no sé qué, Monedero porque no sé qué, pero al final, cuando una persona del aparato que forma parte de la construcción, que es tu encargado en Madrid, que ha luchado contra, que está contigo, dice, mira, ya no lo soporto más, quiere decir que la lucha interna, y efectivamente lo que yo creo que le ha destrozado a Podemos es la búsqueda exacerbada de poder interno. Cuando el partido se pone a ganar internamente, igual lo gana, pero luego ya para qué. Pero externamente, pero externamente pierde. Claro, pero ¿tú crees que Ramón Espinar no va a terminar en Más Madrid? ¿Tú crees que va a seguir jugando con sus hijos? No lo tengo claro. Y lo que está precisamente es desmarcándose para luego. Acuérdate que Rejón ha dicho algo, que está el vídeo en YouTube y lo podéis ver, que es: cuando veamos que vamos a perder instituciones, tenemos que preocuparnos en construir chiringuitos para que podamos vivir mientras no estamos en las instituciones. Esa es una interpretación esa es una literal. Esa es una interpretación, lo que literal, es una verdad. Es que tiene que haber espacios de pensamiento alternativo que permitan construir una mayoría de cambio en el futuro. Ergo chiringuito donde yo me pueda mantener. La interpretación literal es literalmente lo que él dijo. Claro, esto no es una interpretación, es una reproducción. Pero lo que está diciendo Javier. Él está intentando decir lo que él había pensaba que cuando dijo lo que yo dije. Yo estoy seguro que él expresó mal el pensamiento que yo he querido transmitir de una manera. Pero lo que dijo fue esto. Sí, eso fue lo que dijo. Hay que montar chiringuitos para cuando nos desalojen del poder. Pero lo que estoy seguro que quería decir es que había que generar espacios donde ese pensamiento crítico pudiera movilizar un nuevo cambio en el futuro, de manera absolutamente. De todas formas, tu amable interpretación. Eso es lo que yo creo que transmitió. De todas formas, lo que yo decía antes, y me parece importante. No, lo que yo decía antes y que me parece en este caso importante es que Errejón, la percepción es que él es un poco el menos izquierda o más PSOE que se puede hablar dentro de esas organizaciones. Digo la percepción, aunque no sea así. Entonces, es una cuestión de formas. Claro, pero el que aparenta ser más próximo al PSOE. Exacto, pero por estrategia. Es el mismo trotskista que cualquiera de los demás. Pero el mordisco que le puede pegar al PSOE puede ser notable, sí. Notable. Y entonces por eso digo, vamos a ver lo que va a hacer el PSOE. ¿Qué mordisco en Madrid? En el Ayuntamiento de Madrid, más mordisco. No, en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad. Veremos. Es que claro, es que porque Gabilondo es lo suficientemente fuerte como para soportar un hoy, pero las cosas cambian muy rápido y con mucha a la gente le gustó Gabilondo, ¿eh? Hay otro factor, por cierto, que es independiente dentro del PSOE, que yo sepa, es independiente, sí. Pues me resulta sorprendente. Y quizá por eso gusta. Pero a la gente le gustó Gabilondo. Bueno, a la gente le gusta Fray Ángel, vale, de acuerdo. A mí no. Vamos a ver, hay un factor que se nos escapa en este debate: Izquierda Unida. Izquierda Unida todavía está ahí. ¿Pero existe Izquierda Unida? Pues Izquierda Hundida. Sí, bueno, Izquierda que Unida fue lo fagocitada. Sí, yo no digo Podemos, que no, pero a no ver tiene qué personalidad propia. Pero ya ha amagado con algún movimiento. Es decir, que insisto, ya fuera de bromas, en esta estructura casi como una especie de trenzado interno que tiene Podemos. Ellos le llaman confluencias o corrientes y tal. Y bueno, esa es una corriente que está viva. Probablemente en breve podamos asistir a un desmarque de ese grupo, ¿no? Hombre, Izquierda Unida le pagaron las deudas electorales, hizo una buena jugada con la unión con Podemos, con lo cual ahora pues podía reorganizarse. Claro, por eso porque no tenía otra opción más que unirse para que le pagaran la campaña electoral, porque estaba con una gravísima crisis económica y esto pues le ha ayudado
Pero a solventar ante sus las deudas, ¿no? cuchilladas que Podemos, quizá lo razonable sería que se saliera otra vez Izquierda pasó- Unida y se refundase, ¿no? Eso que está tan de que moda en dice los Javier de las electoralmente deudas no- le no pasó al funciona. Partido Socialista Popular de Tierno en su momento con el PSOE. Sí. Sí, Y bueno, acabó pero- Tierno de alcalde de Madrid. O sea que Pero son cuando- fenómenos que recuerdan vagamente a algunos otros del Bueno, pasado. pero cuando Aunque Irene bueno, Izquierda Unida no tiene un Tierno, un personaje equiparable a la figura de Bueno, Tierno, no hoy por tan, hoy. no tan tierno. No. Cuando habla Irene Montero de esa plataforma, lo que está transmitiendo de fondo es necesito recolocar a esa gente que se me está quedando fuera. No solo los míos, sino ahí incluye Izquierda Unida. Es decir, es que como nos desgajemos todos, Izquierda Unida no la voy a controlar para que vaya conmigo. Izquierda Unida se va a poner a competir también contra mí. Es decir, lo que ve Irene Montero y Podemos, o sea, ella y Pablo Iglesias, es que en el escenario electoral de la Comunidad de Madrid dice, tengo a Errejón que me va a fundir, pero es que además de Errejón me voy a tener a Izquierda Unida que me va a atacar y voy a quedar solo absolutamente desaparecido. Y la guerra real, que sería un Podemos contra Errejón, la van a perder. Y ya perder a esos niveles, Pablo Iglesias no lo soporta. De todas formas, si Podemos se presenta en la Comunidad de Madrid contra Errejón, ¿quién sería su candidato? Porque es que todavía no se han dado cuenta que a Julio Rodríguez no lo quieren. Bueno, querían No lo poner, quieren ni había un globo sonda de Irene Montero, lo cual ya sería la representación completa de España. Sería ya el colmo. De todas formas, lo que sí hay que tener en cuenta es que Podemos, Globo sonda. aunque sí parece que se está derrumbando, tienen un poder de penetración importante. Y cuando ellos encienden el motor de campaña, en los barrios, puerta a puerta, tienen un poder interesante en algunos sectores de Madrid. Otra cosa es que la dispersión y el desencanto sea tal que la gente se quede en casa. Y otro efecto que puede producir esta erosión de Podemos, que tanta gracia hace y tal, yo creo que el mayor beneficiado puede ser el propio Pedro Sánchez. O sea, la caída no olvidemos, la caída de Podemos va a fortalecer a Pedro Sánchez. Es decir, que aquí estos vasos comunicantes que hay siempre en las encuestas... Sí, pero no. Bueno. No, sí, pero no por lo siguiente. Hay una parte que se va a ir a votar al PSOE, por supuesto, y otra no se queda. Pero es que la muleta del PSOE en muchos sitios de España es Podemos. Y el PSOE gobierna en muchos sitios por Podemos. Cuando el PSOE, si Podemos se reduce de tamaño, esa muleta no le va a alcanzar para mantenerse pero tú de pie. presupones... Y por eso se va a cambiar de color. Presupones que los partidos quieren gobernar y no siempre quieren los partidos gobernar. No, si está en una posición es muy cómodo. Y hay una situación perfecta para el PSOE ahora que no solamente coge de Podemos, sino que además el ascenso de Vox le viene a Pedro Sánchez a ver, maravilloso, porque se presenta efectivamente con la única alternativa. Incluso muchas personas que jamás iban a votar a Pedro Sánchez dicen, hombre, es que entre Santiago Abascal, que viene a invadirnos, y Pedro Sánchez, pues hago así y vota a Pedro Sánchez para frenar a la ultraderecha. O sea, Pedro Sánchez es un tío con suerte. El panorama le va resolviendo sus problemas de manera autónoma, lo cual hay que aplaudirle y agradecerle. Como Moreno Bonilla, ¿no? Sí, Que tenía que estar en exacto. casa y mira, ¿no? unos que ya estaban amortizados. El varón más poderoso del PP en este momento. Sí, quiero decir que nos reímos mucho a veces y luego Sí. en la realidad pues hay que ser mucho más prudente. En 2 días... Lo que pasa es que las tertulias televisivas tienen esta inmediatez y hay que decir, pero ¿quién iba a dar un duro hace 6 meses aquí en Distrito TV, por ejemplo, por Moreno Bonilla? Bueno, y no voy a nombrar el mote, ¿verdad? Ahora ¿quién Pedro. se atreve a sacar el mote que tenía? Nadie. No. Sí, pero de todas formas, nosotros como ciudadanos tenemos que tomar en cuenta que las cosas no están para juegos, ni dentro de España ni fuera de España. O sea, ahora el votar porque es más guapo, porque... Que ahora nos estamos jugando el futuro de verdad, de nuestros hijos. Seguro, díselo a la gente. No, bueno, se lo estoy diciendo. En España se vota es una contra, cuestión, no a favor de si nadie, estamos viendo los últimos 20 tweets para saber a quién vamos a votar, cuidadito, porque estamos jugando con fuego, ya no son tonterías. Bueno, así es, y así ya es no el hay juego. bueno, y Pero- no, hay que, pero es que yo va por lo de menos lo eso. digo, En cumplo con decirlo. En España votamos contra y pocas veces se vota a favor de, con lo cual el derrumbe entre comillas de Podemos. Yo creo que Podemos va a ser lo que era el Partido Comunista, Izquierda Unida se va a quedar con ese y el Partido Socialista pues va a volver a recuperar parte de su electorado. Lo que pasa es que en contra de lo que pensaba Manuel Fraga, que era fogatizar todo lo que le salía a su derecha, ahora resulta que con el fenómeno Bonilla han descubierto que teniendo con quién gobernar, sacando malos resultados, te pueden apoyar. En Madrid Esperanza Aguirre le faltó uno. Ahora posiblemente la candidata saque en el ayuntamiento o en la comunidad bastante peores resultados y es posible que sea hasta presidente, ¿no? O presidenta en este caso. Es decir, con lo cual, el que tengas una alternativa al final te puede venir En a joder. Andalucía pasó con Arenas. Y Arenas nunca acabó en San Telmo y Moreno... Javier Arenas tuvo 50 igual, diputados pero a falta de uno. Hay una cosa
también, claro, la política hace extraños compañeros de viaje. Lo que hay que saber es, Ciudadanos, cuál es su posición. Yo vengo sosteniendo que aquellos que dicen que Ciudadanos es un partido de centro-derecha se equivocan. Ciudadanos es un partido globalista que está yendo un paso por delante, y esa dicotomía izquierda-derecha tiende a desaparecer, como ha desaparecido en Francia. En Francia los partidos tradicionales como el PSOE o el Partido Socialista Francés, o los republicanos de Chirac en su momento, han desaparecido. Macron lo es todo, izquierda-derecha y centro contra identitarios. Aquí eso se puede dar. Yo creo que Ciudadanos ha llevado un paso por delante. Ciudadanos... peor estrategia de comunicación, por lo menos. No, muy mala, pero quizás porque van ese paso por delante, esa travesión del desierto, porque al final el electorado de Ciudadanos es el electorado de centro-izquierda. Ya sabe que el descontento que le votaban por el Partido Popular se van a ir a Vox, con lo cual yo creo que ese viraje se van a dejar cadáveres por el camino, o votos por el camino, mejor dicho, pero es su nueva estrategia. Y entonces el aliado de Casado, que dice, no, el aliado de centro-derecha, no, es que están metiendo a Ciudadanos en centro-derecha, cuando yo estoy seguro que Ciudadanos está mucho más cómodo gobernando con el PSOE. Son especulaciones acerca de hacia dónde irá el voto en un día como el de hoy, en el que hemos conocido dos nuevas encuestas, una publicada por ABC y otra por La Razón, y ambas dicen lo mismo, que el famoso tridente de PP, Ciudadanos, Vox puede hacerse con la mayoría absoluta. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando las necesidades los dos. Yo se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%.
Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.